Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas en punto y estamos en vivo para hablar del rumbo de la Asamblea, que hasta hoy iba a ser lo que avanzó en materia legislativa, poco pero positivo, lo que avanzó en materia fiscalizadora, mucho pero disperso, hasta que quedó claro que pasadas 3 semanas su prioridad sigue siendo el juicio político a la fiscal general de la Nación y su destitución. Secundario que hayan descartado la amnistía para Patiño, claro, vendrá luego. Secundario que hayan aprobado una ley para la seguridad de empresas privadas, muy útil porque les permite a los guardias disparar cuando haya un acto delincuencial en curso, en flagrancia. Se convencieron de que no podían destituir o censurar al presidente Lasso para que pierda sus derechos políticos y solamente hicieron un espectáculo de condena durante 2 días, hasta que se abrió la caja de Pandora que tiene un solo muñeco adentro, a la fiscal. ¿Qué hay atrás? ¿Cómo va a prosperar esto? ¿Es posible que termine como quieren, destituyéndola? O como Henry Klonfle dice, no, tranquilos, esto va en fila, en 14 meses máximo. La próxima asamblea tendría que tratarlo porque hay 5 o 6 juicios. Ajá. Como si ellos no tuvieran la capacidad de hacer así a cada juicio, como hacen lo que les da la gana, con la mayoría y con las razones, desistiendo del juicio o postergándolo. No se me ocurre cómo. Nunca he estado, desgraciadamente, en la asamblea. Y no soy un experto en esa clase de manualidades. Pero que lo pueden hacer, lo harán. Y mientras tanto, nosotros espectadores, condenando, viendo, analizando, presintiendo, anticipando. Y hay una mayoría que hace lo que le da la gana. De eso vamos a hablar esta noche en el estudio con Gerardo Modesto Apolo y Leonardo Stag. Desde exteriores estarán vía Zoom Roberto Aguilar, Ana Galarza y el asambleísta Adrián Castro. Iba a decir Adrián Castro. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. 22 horas 3 minutos. Mañana tratamos aquí la delegación del puerto de Manda a Agunza por segunda vez. Ellos no quieren venir, vienen los otros, ningún problema. 2 veces los he invitado, no les voy a rogar. Y después de lo que ustedes vean mañana van a ver que hay más razones para cuestionar esa delegación que debió ser una concesión por encima de la que se esgrime jurídicamente que hicieron un cambio de acciones sin notificar al Estado, que es el concesionario o el delegatario. El domingo, en cambio, ponemos a la ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia, a pedido general. Ha sido hasta ahora lo más revelador en cuanto a direccionamiento político del Ejecutivo. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 o 709, ambos Vito TVO. En DirecTV 194, Manavisión, canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta. En todas las demás cableras, aparte de las que mencioné, salimos por RTU. DirecTV es 177, CNT es 12, TV Cable 69, Claro TV es 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Radio Centro. 89.3 FM, Candela con K en Manaví. 89.3 FM. La Bonita del centro del país en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y 94.5 FM, Radio Única en Quito, más otra serie de radios que se unen, pero como no lo reportan, no los podemos reconocer ni agradecer. Entremos en materia con lo de hoy que se llama ¿A dónde apunta la Asamblea? Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con lo más notable respecto al rumbo de la Asamblea, que es dar curso al juicio político contra la fiscal general de la Nación.
Fue mediante un cambio del orden del día que en la sesión del CAL de este jueves se pudo tratar si el pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar cumplía los requisitos. La proponente del correísmo, Gisela Garzón, completó la documentación y con el informe de técnica legislativa, el proceso fue calificado y va ahora a la Comisión de Fiscalización. El pedido tuvo 5 votos del correísmo, el Partido Social Cristiano y ADN. La representante de Construye, Alexandra Castillo, votó en contra. Esta bancada mantiene que este proceso abre el camino a la impunidad. Nosotros siempre nos hemos marcado y nosotros no vamos a estar de acuerdo a la impunidad. Después las otras bancadas tendrán que responder esa pregunta a ver si es que ellos están de acuerdo o no. Desde el Partido Social Cristiano aclaran que ellos votaron a favor porque es una obligación al cumplir los requisitos. Sin embargo, reiteran que no apoyarán el juicio. Nosotros no encontramos justificación para el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Esto tiene que quedar en claro y nuevamente hay que explicarlo. El CAL revisa requisitos de forma, no de fondo. Además, el CAL calificó los juicios políticos contra los exministros de Energía, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata. Si a ellos se suman los 5 pendientes del anterior periodo, serían 8. Y para llegar a tratarse el de la fiscal, tomaría más de un año. Con esto, Gerardo Apolo, bienvenido, buenas noches. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Gracias por la invitación, Carlos, un saludo. A ver, hablábamos extra micrófono con Leonardo y decíamos que la Asamblea realmente es un club de intereses diversos. La Asamblea como bloque no apunta a nada, tiene intereses diversos. Por un lado, el correísmo quiere impunidad, por otro lado, socialcristianismo, ahora denominado también negocismo, busca es revancha y lo demuestra con el tema del juicio pascual del Chopo también. Y por otro lado, ADN busca gobernabilidad. Siento que le está pidiendo cuentas a Pascual del Chopo Vicente señor. Payano, ¿no? Sí, Me he olvidado eso. ¿Qué está haciendo usted en Qatar? Okay. ¿O qué ha hecho usted en Qatar? Hecho, ¿ya? Okay. Entonces, son intereses diversos. Yo creo que de alguna manera han jugado, yo no creo que haya un pacto, pero sí un acuerdo. Y el acuerdo es, ok, Kronfle quería la presidencia, toma la presidencia. Quienes querían en el CAL tener el tema de la fiscalización, correísmo, toma el correísmo, para que te diviertas y viendo si cumplen o no los requisitos, pero a la hora del pleno es otra historia. Entonces esto es como darle a un niño un caramelito, a un niño que está con hambre, darle un caramelito, lo tienen engañado y después vemos cómo actuamos. Así lo ve Gerardo Modesto Apolo, ¿cómo lo ve Leonardo Stack? Buenas noches y bienvenido, abogado. Buenas noches, Carlos. Bueno, la Asamblea está totalmente desenfocada con la realidad del país. Aquí estamos pretendiendo irnos a unos juicios sin fundamentos, llevando a un proceso político por responsabilidad política a la persona en estos actuales momentos, aunque vivimos una crisis de seguridad, a justamente a la persona que lleva la bandera de la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Está totalmente desenfocada, no está... ¿Qué saca hoy por hoy la Asamblea con este proceso contra la fiscal? ¿Qué ganan los ciudadanos con lo que está haciendo la Asamblea? Nada. Sí, no, simplemente impedir la injusta condena de sus líderes por casos de persecución política por parte de una fiscal que se concentró en ellos descuidando a otros. Así que sí, le da equilibrio a la función de la fiscalía. No, buscan, las personas que están incitando este proceso buscan impunidad. ¿De quién? ¿De quién? De los líderes de su partido. ¿Cuáles? Por ejemplo, se trata acá en el proceso, en el requerimiento de solicitud de proceso de juicio político, justamente se habla como que se trata de que la fiscal es responsable de todo lo que trasciende en el Ecuador y que el caso sobornos, por ejemplo, es un caso de persecución política. ¿Y a quiénes llaman de testigos para declarar contra la fiscal? Se llaman a personas que han sido condenadas. ¿Un prófugo? Se llaman ¿Un condenado como Jorge Glass? Se llaman a personas que un son PPL también... como Freddy Carrión. Y se llaman también a jueces, a fiscales, inmiscuyéndose justamente en la independencia de la justicia. Bueno, precisamente ese tipo de cosas objetó un informe de la Unidad Técnica Legislativa, hablando de que cumple parcialmente con los requisitos establecidos en los artículos 131 de la Constitución de la República, 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en razón de que lo relacionado al anuncio probatorio o prueba testimonial no estaría enmarcado en los lineamientos constitucionales del debido proceso. Eso se ha subsanado según Henry Kronfle. No. Lorena. Así es.
A propósito del juicio político de la fiscal general de la Nación, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hizo notar esta mañana lo siguiente cuando habló para Lenin Artieda de Coavisa. Que el juicio político está planteado para 3 consejeros del Consejo de la Judicatura y cuando se tenga que tomar una decisión en el Pleno, en votación, no se los puede juzgar colectivamente porque el juicio no es al Consejo de la Judicatura, es a los integrantes. Entonces los tendrá que juzgar políticamente de manera individual. Los juicios se tienen que tratar en el orden en que fueron ingresados, tratando, por supuesto, el primero en primer lugar, el segundo en segundo lugar. Heredamos una asamblea ahorita con 6 juicios políticos, entre ellos pues el del expresidente Guillermo Lasso, que ya se trató en el Pleno, el exministro de Energía Santos Alvite, el exministro Juan Zapata y la señora fiscal, y posiblemente después el del Consejo de la Judicatura. Tiene que llevar un orden y ese orden le indica más o menos los tiempos porque... Ya oyeron mi comentario sobre tiene que llegar a un orden, ¿no? Estas declaraciones escandalosas de Henry Kronfle motivaron que él comprendiera el escándalo e hiciera un comunicado a la opinión pública donde dice: en relación a los juicios políticos, a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que entró en vigencia el 10 de noviembre del 2020, la única responsabilidad del Consejo de Administración Legislativa CAL se limita a verificar el cumplimiento de requisitos de forma, lo que le acaban de decir oír decir a otros ámbitos cristianos, de las solicitudes de juicio político. Luego de ello, remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento, bla, 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 bla. El CAL no tiene facultad legal para pronunciarse sobre el fondo de las solicitudes de juicio político. Y 3, mi posición sobre el fondo es pública y el país ya lo conoce. No estoy de acuerdo con el juicio político presentado contra la fiscal general de la Nación. Es decir, no estoy de acuerdo, pero hago que siga, o voto a favor. ¿Cómo explicar esto? Son las incoherencias de las cuales ya no nos asombra dentro de la Asamblea. Recuerda tú en el momento que se hizo el juicio contra el presidente Lasso, momentos previos al tema de la muerte cruzada, cuando el asambleísta Cuero en aquella época le decían no hay fundamento, y decían, no importa, tiene razón, no importa. El juicio es político y se tiene que ir. Cierto. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, cuando tenemos estas explicaciones, más que nada serían excusas, resulta que el organismo del Estado que está llamado a generar leyes para normar la sociedad es el primero que las irrespeta y las incumple. Leonardo, ¿es incoherencia solamente? Mira, me da ganas de ponerme un poquito de agua. Esto lo que están haciendo es lavarse las manos y llevar a la fiscal general al paredón con todos sus enemigos en la Asamblea. ¿Pero por qué los socialcristianos? Yo entiendo que los correístas sí. ¿Qué tienen los socialcristianos contra ella? Ellos tendrán que decirlo, pero lo que están haciendo es tremendo, porque están exponiendo. Ahí dice que ellos solamente ven las formalidades, pero justamente el informe técnico que tú hiciste referencia trata que no se están cumpliendo con los lineamientos del debido proceso y el derecho a la defensa. O sea, de por sí te está diciendo un informe técnico jurídico que estás dejando en indefensión a la fiscal en un tema tan delicado que llevar a la fiscal general. Modesto Geraldo Bordo, perdón, ¿puede ser esto un trueque de favores? Es decir, para destituir a la fiscal, el correísmo necesita mayoría simple. Para sacar al Consejo de la Judicatura, el socialcristianismo que se adhiere al juicio necesita mayoría calificada. Claro. Si los primeros 72 votos, los segundos 92. Eso es, ¿quieres que se te apoye en el otro? Apóyame en este, ¿no es eso? Podría ser, pero también podría ser quemar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una situación que debemos de considerar, Carlos, y es que se supone que son 18 meses y no son tales, son en realidad 14, porque 4 se van a dedicar a hacer campaña política. Y de hecho no te extrañe que mucho de lo que está sucediendo es una precampaña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cada uno lo que está buscando ahorita es protagonismo en la Asamblea para decir, yo quise fiscalizar, yo me opuse al tema de la impunidad. ¿Henry Kronfle va a ser candidato presidencial? Yo no sé, porque no tiene realmente... A ver, la persona que estaba llamada dentro del socialcristianismo a ser candidato era Henry Cucalón, que salió de las filas, todos sabemos el historial. Hace 3 años. Mis respetos para Henry, es un hombre realmente... No saben lo que perdieron. Preparado ahora en la ya política. Saben lo que perdieron. Claro. Solo un ministro como él pudo salvar que el barco de Lasso no se vaya a pique. El tema es, ¿a quién tiene el socialcristianismo ahora denominado neomarxismo para que
corra en el 2025. Solamente le queda a Henry Kronfle, y lo saben. Discrepo, le queda Jan Topic. ¿Ah? Leonardo. También, bueno, Jan Topic fue su candidato. Esa es la otra alternativa. Excelente votación. Ya. ¿Ve usted, como dice Modesto Gerardo Apolo, también una disputa de protagonismo en esto? Bueno, sí, ahí con esto, y no solo una disputa de protagonismo, sino se está utilizando estos procesos políticos como una herramienta para tener sometido a los funcionarios de turno. Entonces, en este caso, bueno, no lo trato ahorita, pero durante 14 meses te voy a tener ahí. Ok, tú tienes un proceso mío que me interesa de alguien. Si avanzas, ya sabes lo que pasa. ¿Eso es? Yo lo veo así también. Ya. Veamos cómo lo ve el jefe de Estado. Lorena. En su programa esta tarde por Radio Centro, Carlos Vera encontró contradictorio lo que hicieron hoy 2 asambleístas de ADN en el CAL. Votaron para dar trámite al juicio político de la fiscal, con esto que dijo ayer el jefe de Estado. Empecemos con el tema de la impunidad. Impunidad, no, para nadie. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo, ni de fiscal, ni impunidad para exasambleístas, ni impunidad para exministros. Impunidad tiene que ser uniforme, sí, claro. Porque hay gente pues que quiere pues una impunidad ideológica, y ahí es cuando empiezan los problemas. Impunidad para nadie, eso ha sido clarísimo con todos. El juicio de la fiscal es lo legal que el CAL lo deje pasar. Eso no significa, como ADN y la bancada del gobierno no van a votar por el juicio de la fiscal. Eso está clarito. Tema de la ley económica urgente. Espero que por el bien del país todos estén de acuerdo. Por más que ahí veo que unos insultan, otros atacan, otros dicen lo que sea, es por el bien del país. Roberto Aguilar, buenas noches y bienvenido. ¿Encuentra usted contradictorio, como hallo yo, lo que dice el presidente, o más bien coherente, como después voy a mostrar que lo demostró, según la Secretaría de Comunicación del Gobierno, el Ejecutivo? Es decir, él dice, ¿es legal que el juicio político a la fiscal pase por el CAL? Pero nosotros no vamos a apoyar eso. Y sin embargo, votan porque siga. ¿O tiene esto otra explicación, algo seguramente más profundo y complejo que yo no veo? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Ni siquiera es legal. Parece que lo que hizo el CAL ahora fue exceder sus funciones porque el informe de la Unidad Técnica Legislativa, verdad es que no es vinculante, pero suele ser determinante. El informe de la Unidad Técnica Legislativa dice que el pedido de juicio cumple parcialmente con los requisitos y hay un problema con el anuncio de la prueba. Dice la ley que si el asambleísta que presenta el pedido de juicio no tiene la prueba, debe describirla y decir dónde se encuentra. Y lo único que hace el pedido de juicio es, en lugar de anunciar la prueba, solicitar que se la pida a tal o cual institución, requerir a las autoridades correspondientes tal documento, tal video, tal cosa. Y lo que ha hecho el CAL, que es pedir que se complete la demanda, no estaba en sus facultades. La ley es muy clara. Solo en el caso del juicio político a presidente de la República, el CAL puede pedir que se complete una demanda de juicio político cuando faltan cosas, como en efecto faltaron cuando presentaron la demanda contra Guillermo Lasso, y el presidente de ese entonces pidió que se completara. Ahora están pidiendo que se complete por encima de sus facultades. El CAL no debió calificar esa demanda. Ok, veamos un elemento de juicio más, Roberto, porque a mí me desconcierta lo que el presidente le dijo ayer a Gonzalo Ruiz, que lo vamos a volver a poner, pero en la versión que el gobierno me remitió, una hora después de que usé ese fragmento que vieron ustedes ahorita, en el programa esta tarde en Radio Centro, del día a la noche, sosteniendo primero mi desconcierto y mi sorpresa por el divorcio entre lo uno y lo otro. Y luego que puede haber inclusive un problema de semántica, en que el presidente entiende que no apoyar el juicio es lo mismo que
no apoyar la destitución o estar contra la destitución. Lorena. Poco después de que Carlos Vera presentó en su programa del día a la noche en Radio Centro el fragmento del presidente que vimos hace pocos instantes, incluso lo repitió una vez más para entender el justo sentido de las palabras. El gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, divulgó casi el mismo fragmento, destacando en caracteres lo que vamos a ver. No, para nadie. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo. Porque hay gente pues que quiere pues una impunidad ideológica. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Impunidad para nadie. Del juicio de la fiscal es lo legal que el CAL lo deje pasar. Eso no significa que los mismos miembros del CAL o las bancadas vayan a votar a favor. Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal. Como ADN y la bancada del gobierno no van a votar por el juicio de la fiscal. Eso está clarito. Y 2 de los asambleístas votaron a favor. ¿Estoy entendiendo yo mal o hay ahí una desobediencia a la directriz del Ejecutivo, una contradicción, una traición de alguien con alguien o un cambio de opinión simplemente? A ver, el problema que tiene el presidente Noboa es el mismo problema más o menos que tuvo el presidente Lasso. Y es la falta de cuadros en un inicio, en primer lugar, y en segundo lugar, la definición de quién sería su jefe de bloque y los lineamientos que debe de tener el bloque. Bajo ese esquema, bajo ese análisis, resulta que estos dos personajes votan a su libre albedrío. Porque una cosa es decir, ADN no va a votar en favor del juicio, que no es lo mismo que decir no va a votar en favor de la destitución. Correcto. Son dos cosas distintas. Y otra es decir, no va a votar en favor del juicio y 2 de quienes son sus asambleístas pareciera ser que lo contradicen. Pero el tema es, ¿tiene un lineamiento el bloque de ADN en cuanto al proceder en todo aquello que el gobierno se ha propuesto desde la asamblea? No lo sabemos. ¿Cuál es su interpretación, abogado Stagg, de esto? Recuerdo que dice el presidente, impunidad para nadie, de acuerdo. Con lo cual parece querer decir, no someter a la fiscal a juicio político es darle impunidad a ella, que no es igual. Lo legal es que el CAL lo deje pasar. Y nosotros no vamos a votar a favor del juicio político. Y votan 2 de sus asambleístas allí. ¿Es un despiste? ¿Es una rebeldía? ¿Es la autonomía del bloque? ¿O estamos siendo muy ingenuos aquí? Yo creo que los 2 asambleístas contradicen lo que dice el presidente. Y lo voy a decir por qué. Sí hay contradicción. Sí. O desobediencia, o desacuerdo. Bueno, o desalineamiento. Desalineamiento. Ya. Esa es una palabra correcta. Okay. Y creo que es por una errónea interpretación del artículo 79. Porque no se cumplen las formalidades. Entonces están dejando pasar un proceso sin cumplir las formalidades, que es lo más importante, correspondientes al anuncio de la prueba. Eso ya deslegitima este procedimiento contra la fiscal. Ok. Roberto Aguilar, perdón, me acordé de un famoso fotógrafo que hacía en directo conmigo y Polo Barriga en 1978. Disculpa, Roberto. Roberto Aguilar, ¿cuál es tu interpretación de esto? Mi interpretación, Carlos, es que nos tienen, y perdona mi francés, pero no hay otra palabra, nos tienen hueveando. Esto es una manera indigna de hacer política. Lo que somos víctimas de un ensayo, de un grotesco simulacro. Estos señores lo que están haciendo es lanzar globos de ensayo y todo esto ocurre porque no sabemos cuál es la naturaleza de la alianza que gobierna el país con una mayoría en la asamblea, desde Carondelet y desde la mayoría de la asamblea. No sabemos qué pactaron estos señores, no lo sabemos. Sabemos que hay una alianza de 3, es un trípode, ¿no? Entre correístas, nebotistas y gobiernistas, pero no sabemos cuál es el contenido del pacto. Entonces eso significa que en cada momento estos señores están lanzando globos de ensayo
para hacernos creer que se rompe el pacto, que no se rompe el pacto, entonces no sabemos si va a haber juicio, se van a apoyar el juicio. Así que va a pasar. Los tweets del Partido Social Cristiano del otro día, cuando salieron con que apoyamos el juicio al Consejo de la Judicatura. Entonces eso significa que se rompe el pacto con los correístas, o no significa que se rompa. ¿Qué pasa? Sí, no. Arriba, abajo, ¿qué? O sea, luego ese mismo día terminan poniendo un tuit de que no nos olvidamos que el puerto de Pozorja, ¿cómo así sacaron ese día? ¿Viste ese tuit? Lo vi. No nos olvidamos que los correístas se opusieron al puerto de Pozorja, prohibido olvidar. ¿Qué tenía que ver eso? ¿Para qué? Okay. ¿Para qué sacaron eso? Para tenernos hueveando, Carlos. Para tenernos en la duda, en la cochina duda de si hay pacto o no hay pacto, se rompió o no se rompió, apoyan o no apoyan. Esto es indigno, esto es absolutamente indigno, y esto ocurre porque nos tienen engañados y nos tienen metidos el dedo de que hay un pacto que no es impunidad, que si es impunidad, entonces sí que no. O sea, no sabemos nada, lo único... Todo lo decisivo, todo lo importante se pactó en secreto, y los únicos que saben cómo mismo son las cosas son ellos. Entonces uno puede intuir que están cambiando tal cosa por la otra. Quizás el juicio político a la fiscal a cambio de la ley tributaria. ¿Qué sé yo? O sea, ¿qué sabemos todos? Nos tienen hueveando. Ese es el tema, esa es mi lectura. Gracias por tu francés. Lorena. Cuando volvamos, otras señales que ha dado la tarea legislativa en la Asamblea estas primeras 3 semanas de labores. Aunque quiere demostrar balance y legislar en un par de temas positivos, la mayoría correísta social cristiana novoísta de la Asamblea privilegia juicio político a Lasso y la fiscal Diana Salazar, en lugar de impulsar salidas urgentes a lo que nos agobia: inseguridad, apagones y liquidez. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos analizando a dónde apunta la Asamblea, en realidad a dónde apunta la mayoría de la Asamblea, y está claro que la prioridad número 1 es destituir a la fiscal. No como se dijo la inseguridad, tampoco como se necesita la electricidad, y menos como es la urgencia de esta semana y de la siguiente, la liquidez para la caja fiscal. En lo cual pueden ayudar, presionar, dar opciones, ciertamente no resolver, pero tienen una enorme responsabilidad. Recién ahora se les ocurre enjuiciar políticamente a Fernando Santos Alvite. ¿Quiénes dijimos que estaba equivocado? Que era un inepto y un corrupto, aparte de ser un cínico y un sinvergüenza. Otros, sin necesidad de inmunidad parlamentaria, por si acaso. ¿Ok? El reprise del programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. En Ecuador en vivo, el periódico digital, se reproduce apenas concluye en su portal de noticias y página principal. Y un saludo navideño a la enorme cantidad de suscriptores que nos siguen en simultáneo por Macro Digital en Estados Unidos. Lorena Ochoa. El juicio político al presidente Guillermo Lasso no fue retomado por la actual Asamblea y por lo tanto no pudo culminar en censura, que le habría quitado sus derechos políticos 2 años, y no en una enérgica condena y repudio que el asambleísta social cristiano Vicente Tayano sustentó en los siguientes términos. Una de las consecuencias jurídicas del decreto de muerte cruzada y por lo tanto de disolución anticipada del Parlamento ecuatoriano fue precisamente la suspensión de los plazos en el tratamiento de las leyes y también de este juicio político. Y esta sesión se trata acerca de la continuación de un debate que está debidamente reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que no fue concluido, que simplemente fue suspendido. Por lo tanto, aquello... Vicente Tayano es otro de los asambleístas socialcristianos prohibidos de comparecer a mi programa, este y el de la radio. Igual pasó con Lucía Jaramillo anteayer.
No así Henry Kronfle, quien me ha dicho que espera demostrar más lo que realmente está haciendo y no solo anunciarlo tanto para poder venir a explicar y defender su condición de la Asamblea. ¿Cómo ve la posición de ese bloque, Modesto, Gerardo, Apolo, respecto a lo del presidente que el mismo Vicente reclama que tiene que proceder el debate de un juicio político para luego concluir en que no lo pueden censurar, que hubiera motivado ya no su destitución porque no estaba en funciones, la pérdida de sus derechos políticos, sino apenas condenar como lo hicieron durante 2 días? Me ratifico en que el interés del Partido Social Cristiano, ahora denominado neofascista, es simple y llanamente la revancha, la vendetta, como se dice vulgarmente. ¿Pero qué? Si ya ganaron. Pero lograron igual, que el gobierno solo dure 2 años y medio. Esto es como la mujer engañada. Resulta que es que así nunca se olvida. Entonces el tema es que le vieron la cara a Henry Kronfle en la época en que gana Lasso, y eso no lo olvida. Entonces ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Culminarlo. Pero ahí viene un tema que es básicamente de fondo y forma. Y yo preguntaría qué número de sesión es esa, porque estamos en una asamblea nueva. ¿Y cómo es posible que reanuden una sesión 300 y pico cuando vamos por la 60 y pico o la 12? En primer lugar. En segundo lugar, se le cae porque no puede juzgar a un presidente, a un expresidente. Entonces, ¿a qué apuntan? Al tema del deshonor, entre comillas. Pero más allá de aquello, los correístas han sido artistas para tenernos distraídos con todo, con el orgasmo femenino, con que si cambiamos al cóndor por el cuy, etcétera. Y ahora nos tienen también ahora que estamos en época de Navidad, te decía, en este rompope navideño, tomando un poco las palabras del francés de Roberto Aguilar, nos tienen distraídos, discutiendo de todo, y sin embargo hay 2 hechos que son fundamentales y que están pasando por debajo de la mesa. Uno, a ver si se cumplen los 30 días de haberse presentado el proyecto económico urgente, y pasó y se nos pasó, como diría Britney Spears, por un lado. Y por otro lado, resulta que el juicio, como bien decía Leonardo, es que siguen el tema para poder cambiar a la judicatura. Entonces, hay muchas cosas. Yo creo que tendríamos que invocar a la Guga Yala para saber con certeza qué es lo que está pasando. La distracción es entonces para que siga por debajo el concurso de jueces que, a pesar de todo lo que se ha denunciado, no se para. Es parte de, por supuesto. Es que yo creo que aquí la estrategia que existe es, primero, con este proceso, desprestigiar a la fiscal y paralelamente poner a jueces a dedo para que el día de mañana tengan que revisar un sinnúmero de juicios que seguramente le interesa a las diversas bancadas dentro de la Asamblea. Pero si hasta están enjuiciando políticamente al Consejo de la Judicatura, y el PSC dijo que apoyaba ese juicio político, se adhiere. Pero como decía el mismo presidente de la Asamblea, que todo sigue un orden. Hasta que lleguen a los miembros del Consejo de la Judicatura, ya terminó el concurso. Y nos clavaron a los jueces aquí sin méritos. ¿Wilman Terán puede seguir haciendo lo que hace con el desprestigio lo que está tiene? Lo está haciendo. Se sigue el proceso. Están por nombrar al tribunal y a la comisión de méritos, que va a calificar a todos estos postulantes. Ok, nos tienen viendo otra parte, mientras que por el sector importante se pasa lo que más les interesa. Ana Galarza, ¿cómo interpretar el rumbo que ha tomado la Asamblea estas primeras 3 semanas? Usted que está dentro y no lo mira desde afuera. Bienvenida y buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo afectuoso para los contertulios y desde luego a las personas que nos están acompañando en Ver a su manera. Bueno, esta Asamblea Nacional sí tiene diferencias con las anteriores asambleas en el sentido de que las sesiones del Pleno se llevan con mucha más calma. No se ve los escándalos que normalmente se veían, que una bancada o un asambleísta le interpelaba o le gritaba a otro asambleísta si no estaba de acuerdo. Me parece que han habido solamente dos episodios de similar naturaleza. Pero bueno, en la agenda que nos ha puesto de trabajo el Consejo de Administración de la Legislatura se ha puesto ya tratamiento de leyes que ya se encontraban en segundo debate. Ya hemos aprobado leyes importantes para el país.
Pero no nos olvidemos que la función de la Asamblea también es fiscalizar y no hay que satanizar al tema de la fiscalización cuando es una fiscalización objetiva, cuando no cumple una agenda de búsqueda de impunidad o de venganza, sino por el contrario, la agenda de fiscalización contempla sacar a malos funcionarios, como en este caso sería la situación de 3 vocales del Consejo de la Judicatura, encabezando el listado el doctor Wilman Terán, que es el presidente de dicho organismo. También hay que entender que el juicio a la fiscal general es muy probable que no se trate en esta función legislativa, porque hay otros juicios políticos que se encuentran a la cola en la Comisión de Fiscalización y que tienen que ser tratados en el orden que han sido presentados. Pero que justamente el tema de debate, de hablar del juicio político a la fiscal general, nos está distrayendo de lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante son, pues, por un lado, en el tema técnico parlamentario, el tener las leyes que permitan reactivar la economía, garantizar seguridad para el país, entre otros temas, pero también por otro lado lo que bien lo ha mencionado antes, por ejemplo, Leonardo, cuando habla de la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Quieren tomarse la Corte Nacional de Justicia para, una vez que ya tengan jueces afines al correísmo, por así decirlo, puedan poner los recursos de revisión y que se caigan todos los procesos penales que se han venido desarrollando con las investigaciones que ha encabezado la doctora Diana Salazar como fiscal general del Estado. Ok, abogada, entonces, para tenerlo claro, coincido en que la fiscalización es un derecho y un deber de la Asamblea. Usted parece discrepar solo con el orden de prioridades. Recuerdo lo que dije al principio, varias veces la Asamblea ha cambiado el orden por el motivo que le dio la gana, o simplemente les dan de baja a los 4 o 5 que obstaculizan y de repente llegan al 6. ¿Cómo priorizar la fiscalización? ¿Qué debe ser primero? Y si es el Consejo de la Judicatura, como usted insinúa, ¿cómo llegar a ese que vendría después de la fiscal? ¿Sabe qué es lo que puede pasar? Que en la comisión de fiscalización se archiven uno tras de otro los juicios políticos que vienen pendientes desde la anterior función legislativa, que son juicios políticos a miembros del Consejo Nacional Electoral, al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a los ministros salientes del presidente Guillermo Lasso, entre otros juicios políticos que han sido presentados, pueden ser archivados uno tras de otro para que se trate en esta misma función legislativa el juicio político a la doctora Salazar, que ha sido presentado antes que el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y que por lo tanto deberá ser tratado primero el juicio de la doctora Salazar antes que el de los vocales de la Judicatura. Ok, usted dio con la clave. Yo no encontraba la fórmula y usted que conoce técnica legislativa y tenía experiencia parlamentaria, nos dijo por dónde podían ir las cosas. Ahora entiendo más. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Lucía Pozo, asambleísta por Imbabura. Aunque quiere demostrar balance y legislar en un par de temas positivos, la mayoría correísta social cristiana novoísta de la Asamblea privilegia juicio político a Lasso y la fiscal Diana Salazar, en lugar de impulsar salidas urgentes a lo que nos agobia: inseguridad, apagones y liquidez. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos averiguando a dónde va la Asamblea y hemos obtenido enriquecedores y diversos puntos de vista ya. Primera plana de la prensa de mañana dice expreso: Asamblea, guiñar a todos pone en juego el peso de la palabra. El PSC y ADN bailan con el correísmo y con Construye. Quito, el corredor seguro que apunta a recuperar San Blas. El Universo, Guayaquil, de nuevo con inundaciones por la lluvia. Justo anoche hablábamos del Niño aquí. Perdón. CAL acepta tramitar el juicio a la fiscal Diana Salazar.
Y jubilados, ay Dios, perdón, del ISFA exigen suspensiones. Daniel Noboa, Ecuador ha sido impactado por la ola de delincuencia transnacional que tiene vínculos con grupos armados, lo dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU. El diario Alto Riesgo, 2 sectores en Puerto Viejo, se suman a las zonas con peligro de deslizamiento. Más de 50 familias deben ser evacuadas. Lorena. Lucía Pozo, asambleísta de Imbabura, advirtió la importancia al presidente Daniel Noboa de que el pueblo no sufra una nueva traición. Es hora también de exigirle al presidente con el mismo ímpetu y deseo de que le vaya bien, de que no puede volver a traicionar estas expectativas altísimas que toda la ciudadanía hoy ha depositado a cambio de este año y medio en el que le da la oportunidad a la juventud de demostrarle al país que es posible hacer una política diferente. Si el objetivo es, como debe ser, ganar legitimidad cumpliendo lo que se prometió, ¿qué tal si ya empieza con 2 cambios? Uno, descartar la consulta que ofreció hacerla en los primeros 100 días, y la otra, en cambio, incluir en la reforma tributaria que mandará incremento de dispuestos que ofreció no hacer durante su gobierno. ¿Qué tal si empieza incumpliendo 2 promesas o compromisos que ustedes creen que debe cumplir? Bueno, señalaremos con mucha firmeza el hecho de que eso no se puede hacer. Nosotros no estamos empeñando nuestra conciencia y decir, bueno, queremos que le vaya bien, hay que darle gobernabilidad, venga lo que venga, diga lo que diga. No, señor. El señor ha llegado bajo una propuesta electoral que debe cumplirle a la ciudadanía. ¿Cómo ve, abogado Stagg? Eso fue antes de enviar la ley tributaria, donde hablamos de la posibilidad de que él desistiera de un par de objetivos, lo cual hubiese sido una primera traición. ¿Hay riesgo de una nueva traición según la conducta que usted ve del Ejecutivo sobre los temas que hemos tratado esta noche? Principalmente impunidad, en lo cual se ratifica, pero no dar paso al juicio de la fiscal, en lo cual lo viabiliza. A ver, es una muy buena pregunta. Creo que el presidente debe entender que parte de no tener impunidad es también proteger a quienes luchan contra la impunidad. En este caso, someter a la fiscal general a un proceso de la manera que se está haciendo es ponerla en el paredón, como digo, ante sus enemigos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es proteger este tipo de personas que llevan la bandera de la lucha contra la delincuencia en el país. ¿No estamos exagerando, encumbrando demasiado a Diana Salazar o esto Gerardo Apolo? A ver, yo creo que Diana Salazar es un distractor en un momento determinado. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los puntos álgidos que llevaron en un momento determinado a que el presidente salga electo? Muchos dicen que el presidente se encontró con la presidencia, pero el tema es la inseguridad, el fundamental, y la falta de trabajo. Nos tienen distraídos discutiendo sobre Diana Salazar. Hoy hablaba el presidente de la República, le decía más o menos que durará 8 meses la llegada de las barcazas para el tema de las prisiones flotantes. A ver, en 8 meses está abierta ya el periodo preelectoral y ¿qué hemos obtenido de eso? Hay situaciones que deben de ser inmediatas y la traición al pueblo es no tomar decisiones radicales en estos primeros días. Cuidado que hay en el mismo error de Lazo. En un tiempo tan pequeño como de 14 meses, sí, en 30, máximo 60 días debería de lanzar la consulta popular. Caso contrario, el desgaste propio hace que vaya a ser una vez más si apruebas o no la gestión del presidente Noboa. Por lo tanto, la traición, más allá de que si apoya o no el tema del juicio a la fiscal, es qué está haciendo para cumplirle al pueblo aquello que le ofreció tener como primeros movimientos de su gobierno en favor de la lucha contra la impunidad y el tema del trabajo. Y parecería exagerada la impaciencia, pero recuerden que es mínimo el tiempo disponible, no hay tiempo para la curva de aprendizaje y se debieron tomar ya una serie de medidas efectivas, no efectistas, en el tema de seguridad que le generen algo de alivio y de esperanza a la gente hasta que terminen de armar lo que están terminando de armar, no solo las barcazas para prisiones flotantes, sino el plan de seguridad que van a actualizar, la reunión del COSEPE que hay en Guayaquil la próxima semana. Ustedes sabían para qué eran elegidos. No se quejen ahora de que estemos tan impacientes. No se quejen ahora. Porque además si hay cosas que en el corto plazo
se pueden hacer para generar un poquito más de tranquilidad con repercusión en bajar los niveles de violencia? Nada más, no lo veo. Adrián Castro, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo entiende usted desde adentro de la Asamblea a dónde apunta este legislativo al cabo de 3 semanas? Carlos, muchas gracias, buenas noches a usted y a todos los amigos panelistas que están aquí invitados. Bueno, primero veo con mucha fe, si se puede decir, Carlos, que lo que ha empezado a hacer la Asamblea en estos escasos días de actuación, aún no cumplimos ni siquiera nuestro primer mes, son 4 leyes aprobadas, y en materia de seguridad contento de que se han unificado 37 proyectos de seguridad, y esto es algo importante que tiene que saber la ciudadanía, Carlos, porque aquí nos eligieron para dar respuesta a 2 cosas fundamentales que bien decían ustedes hace un momento. Primero, la seguridad, y luego el tema de empleo y la regeneración económica del país. En el tema de seguridad, lo que ha hecho el CAL ahora es lo propio. ¿Para qué trabajar en proyectos separados si teníamos 37 de aquellos, incluso algunos de esos presentados por la propia Corte Nacional, que lo hizo además con colaboración con entes internacionales de seguridad y más, y que hoy en día nos van a dar ya todos ese proyecto para poder hacer nuestros aportes e incorporaciones, que es lo que necesita el país? Y luego de aquello, la ley económica urgente, en donde el día de hoy pudimos, y hay que destacar esto, Carlos, en apenas 4 días, la presidenta de la comisión, junto con los comisionados de Desarrollo Económico, han recibido 24 participaciones. Yo estoy seguro de que esto va a salir con el voto de los asambleístas, porque la ley es potente siempre que se recojan, obviamente, las necesidades no solamente de un sector, sino de todos los sectores que hoy día participaron, entre otros, los gobiernos autónomos descentralizados, a quienes se les escuchó en esa comisión. Por eso creo que hemos dado pasos importantes, y efectivamente lo que decía hace rato una colega asambleísta, no hay que satanizar la fiscalización. La Asamblea puede hacer 2 cosas, legislar y fiscalizar. Así que hay que prepararnos para esos juicios políticos que vienen, y en el caso, por ejemplo, nosotros en la comisión de la investigación del delito de Fernando Villavicencio, que es una comisión muy delicada, a lo mejor también muy polémica por todo lo que se puede dar alrededor de eso, también se pueden determinar responsabilidades al final, de tal manera que tenemos claro el panorama y tenemos mucha esperanza de que consigamos los objetivos dentro del cortito periodo de tiempo para el cual nos ha elegido nuestros queridos mandantes. Muchas gracias, asambleísta Adrián Castro, por su aporte de el claroscuro de la Asamblea, por el lado del claro, es decir, lo que está en el saldo positivo del haber, que poco trasciende, mucho hace, pero nada se relaciona con las urgencias más inmediatas, como lo hemos venido ratificando. Y no es que por ser grandes e inmediatas no puedan ser aliviadas o atendidas, no solucionadas. Eso nadie ha pedido. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y, por supuesto, el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Aunque quiere demostrar balance y legislar en un par de temas positivos, la mayoría correísta social cristiana novoísta de la Asamblea privilegia juicio político a Lasso y la fiscal Diana Salazar, en lugar de impulsar salidas urgentes a lo que nos agobia: inseguridad, apagones y liquidez. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Concluimos en 5 minutos, pero es con el rito que han impuesto nuestras conductoras de aquí, María Clara Triviño Martínez y Lorena Ochoa. Le corresponde a esta última hoy de noche. Lorena. Les recuerdo a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Comenzamos con el doctor Modesto Gerardo Apolo. ¿Sigue siendo la política ecuatoriana prolífica en caudillos y oportunistas, como usted reclama en un reciente editorial? Sí. 2. ¿Su reclamo y exigencia de ética en la política se puede conciliar con lo pragmático en la política? Sí. 3.
¿Descarta usted hacer política electoral o partidista a estas alturas de la vida? No. Gracias. Para Leonardo Stack. Usted es uno más de quienes hoy expresan su apoyo a la fiscal. ¿Se va a quedar allí, sí o no? Sí. ¿Es hora entonces de una manifestación masiva o un homenaje por la fiscal, sí o no? Sí. 3. ¿Siente que la sociedad habla mucho y hace poco por combatir la impunidad? Sí. Gracias. Gerardo Modesto Polo y Leonardo Stack, mil gracias por su presencia y aporte a un tema crucial y urgente. ¿Hacia dónde apunta la Asamblea? Qué bueno que en especial dos asambleístas hayan rescatado y resaltado la parte positiva, Ana Galarza y Adrián Castro. Me parece muy consecuente con su trabajo y lo constructivo del enfoque de Henry Kronfle, que se ha esmerado en que la Asamblea trabaje mucho y sea diversa en cuanto a sus enfoques. Pero aquello no me confunde a mí respecto a qué es lo prioritario y lo importante. Sigue siendo el juicio político a la fiscal general de la Nación. Se demostró hoy día, con cualquier tipo de explicaciones y en algunos casos subterfugios. Y no es como algún momento le decía yo aquí a Modesto Gerardo Apolo, que la hayamos encumbrado demasiado, que estemos exagerando su importancia. Es que ella se la ha ganado. Y se la ha ganado en gran parte por el contraste con sus antecesores, Carlos Bacamancheno y Galo Chiriboga, solo para mencionar dos. Porque por primera vez se metió con los intocables en este país. Porque impulsó casos que llegaron hasta tener una sentencia final en elementos gravísimos de corrupción que son hoy los responsables del desastre que vive el Ecuador. Y que curiosamente comienzan a ponderar, diciendo, por ejemplo, que Coca-Cola Sinclair es el más grande aporte a la contribución energética del país, es decir, el más grande robo al rescate energético de este país. Solo genera la mitad, costó 2 veces más de lo que podía. Esa obra no se ha recibido hasta ahora, tiene un récord de fallas, generó una erosión regresiva porque los estudios decían que no se debe hacerla allí. Y ahora resulta que lo poco de electricidad que tenemos hay que agradecérselo a Coca-Cola Sinclair. ¿Qué están diciendo? ¿A quiénes creen que engañan? Bueno, en casos como estos, esta señora Diana Salazar tuvo los arrestos que muchos otros valientes no han tenido jamás. Eso es lo que en mi caso estoy impulsando y defendiendo. Más de una vez he dicho que no es perfecta, que no es omnipresente, que no es completa, infalible, pero ha sido suficientemente dura y clara como para sentar un precedente que nadie más podrá borrar. Afuera se lo reconoce mucho, la premian incluso, aquí no. Aquí la Asamblea está empeñada en destituirla, digan lo que digan. Y eso ha manchado el buen comienzo que en otros aspectos han tenido. ¿Quieren seguirse manchando? Ya verán las consecuencias. Y ya verán si algunos nos quedamos callados también. Porque hay otras formas de combatir. Como dijo el jefe del Comando Común de las Fuerzas Armadas, y tiene razón, la guerra no la hacemos solamente los militares, sí, la hacemos otros, sin balas, pero con palabras. Lorena. Mañana a las 22 horas, la concesión del puerto de Manta, que realmente es una delegación a una empresa chilena denominada Agunza, y el curioso recurso de protección que ha conseguido para impedir que se investigue más este proceso. Estarán el exministro de Transportes César Ron y el ex legislador por Manabí y ex candidato presidencial Guillermo Celi. Hasta entonces, recuerden que la inseguridad sigue y los apagones también. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de